Mallory Square, la Plaza Mallory, y es porque es el sitio perfecto. Fíjense para acá a tomarse fotos justo antes de que se ocurra. Es un sitio perfecto para venirse a tomarse fotos junto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Alejandro y como ya lo han visto en el título de este capítulo, estamos donde se acaba Estados Unidos, o bueno, dependiendo del punto de vista que lo vean, estamos donde comienza el país, porque me encuentro en Key West, digamos que exactamente a 90 millas a hacer de Cuba, de La Habana. ¿En serio? Bueno, en este recorrido, en este capítulo, me van a acompañar para que conozcan cómo es el primer o el último pueblo de este país. Y todo acá se llama Southernmost. Southernmost en inglés significa lo más al sur de. Pero aquí es la playa más al sur, la casa más al sur, el museo más al sur, todo lo más al sur es esta isla. Acompáñenme en este recorrido para ver cómo es el último pueblo o el primer pueblo de los Estados Unidos hacia el sur. Para llegar a Key West podemos hacerlo por avión porque hay vuelos directos desde las principales ciudades de Estados Unidos o en carro. Desde el downtown de Miami son aproximadamente 3 horas y media. Antes de llegar a nuestro destino conoceremos las principales islas que son Key Largo, Isla Morada y Maratón. Justamente después de esta isla atravesaremos el puente de las 7 millas en el que podremos disfrutar de una vista increíble porque prácticamente nos sentiremos volando sobre el océano Atlántico con un impresionante mar de miles de tonalidades de color azul. Ya llegando al último callo nos damos cuenta que en realidad es una pequeña ciudad con todos los servicios de una metrópolis. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido. Llegamos a la playa más al sur de Estados Unidos. Para que ustedes conozcan, esta es Southernmost Beach. ¡Qué mal inglés! ¿Cómo es la playa más al sur de este país? Bueno, véanla, esta es la entrada. Dice, Welcome to South Beach, Key West, Southernmost Beach in the continental USA. ¡Qué mal inglés! ¿Cómo es la playa más al sur? A ver, les quiero mostrar para que vean que después de esta playa no hay más nada en este país. Bueno, y otra parada obligatoria para tomarse una foto es acá en esta esquina donde, como ustedes ven, allí en ese letrero marca el inicio de la US 1, la carretera número 1 de los Estados Unidos. Pero es interesante porque así como ustedes ven que de este lado es el inicio de la carretera, del otro lado de la acera es el final de la carretera 1. Así que bueno, un excelente spot que queda exactamente en la esquina de Fleming Street con Whitehead. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do. Ya. Sin duda alguna, otro sitio que no pueden dejar de visitar es la pequeña Casa Blanca. Sí, así como la escuchan, esta quinta que tengo a mis espaldas fue donde el presidente de este país que gobernó desde 1945 hasta el 53 la adaptó, la acondicionó para que fuera una residencia presidencial oficial y bueno, hoy en día es un increíble museo. Acompañen a ver qué tal luce una casa donde un presidente de los Estados Unidos gobernó de verdad. Estamos a punto de entrar a la pequeña Casa Blanca. Vamos a ver qué tal. Y estamos entrando en lo que es pues una tienda de recuerditos. Y es una tienda de recuerditos oficiales de la presidencia de este país. Pues vean cosas así como, por ejemplo, una película. Esta es una verdadera camiseta que vistió el presidente de Estados Unidos, Harry Truman. Y bueno, era de él. Qué interesante.
¡Wow! Miren lo que pueden encontrar en las calles de esta isla. Esta gigantesca estatua que recrea el momento de aquella icónica foto que se capturó el 14 de agosto de 1945, cuando un muy feliz marinero salió y besó en el medio de una calle a una enfermera. ¿Recuerdan esa imagen que la están viendo en este momento? Bueno, acá en Key West pueden encontrar esta gigantesca estatua para que todo el mundo recree ese apasionado momento. Bueno, estamos llegando al que es considerado oficialmente el punto más al sur de Estados Unidos, pero antes de llegar encontramos la casa más al sur de este país, y no lo estoy exagerando. Miren cómo dice esta placa: The Southern House in the USA. ¡Qué mal inglés! Vean, después de esta casa se acaba todo. Bueno, ahora sí. Bueno, amigos, llegamos al lugar, digamos, más importante de esta isla. El sitio más al sur de los Estados Unidos. Y para conmemorar y para marcar este lugar está esta piedra, boya, marcador, no sé cómo decirle, pero este monumento señala que se acabó Estados Unidos. Estamos en el punto más al sur de este territorio y por supuesto dice allí exactamente que estamos a 90 millas de Cuba. Es decir que ese mar que ustedes, el que están viendo ahí, es literalmente el que llaman el mar de la felicidad. ¿Será tan feliz como así lo señalan? Yo no sé, lo único que sí les puedo decir es que muchísimas personas hacen una cola, que ya les voy a mostrar, para tomarse una foto, la icónica foto de que si estás allí, no hay persona que esté más al sur de Estados Unidos que tú. Acompáñenme a ver cómo nos tomamos esta foto. Wow, y estoy llegando a uno de los sitios que desde ya es mi favorito acá en esta isla, y es Mallory Square, la Plaza Mallory. ¿Y por qué es tan maravilloso? Porque la gente lo escoge para venirse a tomarse fotos justo antes del atardecer, y es que las fotos acá quedan increíbles. Y no solamente eso, sino que hay muchísimos malabaristas, hay artistas, hay cantantes, hay guitarristas, se come un poquito, hasta hay alguien que lee las cartas. Definitivamente es el mejor spot para venir a terminar el día en esta isla. I'm alone at the end of the evening, when the bright lights have faded to blue. I was thinking that the one man who really loved me, that I never knew. You know, I've always been a dreamer, spending my life running around. It's so hard to change, can't seem to settle down. The dreams I've seen lately keep them burning out, I turn out the same. So put me on a highway, show me a sign, take it to the limit one more time. Thank you. Thank you very much. Bueno, y con esta brisa terminamos este maravilloso recorrido por Key West, en el que yo la pasé fenomenal. Espero que ustedes también hayan disfrutado el video. Y antes de terminar, unas pequeñas recomendaciones. Pueden venirse a Key West a quedarse 1 u 2 noches. La rumba, la vida nocturna es maravillosa, pero reserven con tiempo, porque si ustedes llegan a la isla y empiezan a buscar habitaciones de última hora, es muy probable que no encuentren, porque esto se la pasa
muy full de turistas. Pero si ustedes vienen de Miami, es un increíble plan para ir a la isla y regresar el mismo día. Y por supuesto no olvides darle me gusta con la manito ahí en la parte de abajo de este video. Es muy importante que lo hagas, compártelo con tus amigos en Facebook y por cadenas de WhatsApp. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Recuerda que estoy en Instagram y en Twitter como @eloscarale. Será hasta una próxima aventura.